Hola, soy Mario Manero y hace unos días hice una publicación en redes sociales que creó polémica. Publiqué un chiste sobre el tema de las religiones y los dioses que ha habido en la humanidad desde hace muchos siglos y decidí hacer este video para hablar sobre el tema y dar respuesta a preguntas importantes que el ser humano se ha hecho a lo largo de muchos siglos, y son las preguntas que la respuesta a estas preguntas siempre conllevan a el surgimiento de religiones, filosofías, y estas preguntas son: ¿yo nací en esta vida o ya existía antes de nacer? ¿La vida que soy me la otorgó mi cuerpo físico, el feto en el cual nací, o la vida que soy es independiente de ese cuerpo físico? ¿Cuál es el verdadero camino de Dios? ¿Y realmente existe Dios? ¿Hay realmente un Dios? Si yo nací, si quien yo soy, si la vida que yo soy no depende de mi cuerpo físico para existir, quiere decir que existía antes de nacer. Si realmente existía antes de nacer, ¿existen las reencarnaciones? ¿O cuál es la verdad del universo? La respuesta a todo esto no la voy a dar desde un libro religioso o un sistema de creencias o una forma de filosofía. La voy a hablar, la voy a dar respuesta desde la ciencia. Porque yo era ateo hace años, hace 20 años o más, y durante toda mi experiencia de vida, por haber nacido en la isla de Cuba y por haber sido formado en la ideología del materialismo científico como parte de el comunismo o socialismo, yo solamente creía en el mundo material, no creía que existiera un mundo más allá del mundo material, no creía en Dios, y sin embargo, los últimos descubrimientos de la ciencia en las últimas décadas, al salir de Cuba y informarme de todo esto, leer libros importantes, conocer lo último de la ciencia, me hizo consciente de que yo estaba completamente erróneo, equivocado, y es un proceso de despertar de conciencia, salir de los paradigmas mentales en los cuales te han criado o en los cuales creíste que era la verdad más elevada, y enfrentar todo eso, darte cuenta de que no tienes la verdad, que la verdad está en otro conocimiento o en otro sendero. Te provoca reacción mental por inseguridad, coraje, duda, depresión en ocasiones, y eso es parte de realmente entrar en la verdad de la existencia. Y hay muchos que evaden los últimos descuentos de la ciencia con tal de no vivir ese proceso de salirse de su inconsciencia, de sus sistemas de creencias a los cuales están apegados, y prefieren evadir la verdad de la ciencia, lo que la ciencia ha descubierto, para quedarse apegado a sus ideologías. Porque si algo tiene la ciencia es que, creas o no en ella, es verdad. Que muchos no crean en la verdad de la ciencia no hace la ciencia una mentira o una falsedad. Sigue siendo la ciencia por los siglos de los siglos verdad. Por ejemplo, hace varios siglos, en el inicio de la Edad Moderna, cuando Galileo Galilei dijo que el Sol era el centro del sistema solar y que todos los planetas, incluyendo la Tierra, giraban alrededor de él, fue una revolución. Era el único en toda Europa y posiblemente en todo el planeta que pensaba eso. En aquellos tiempos, por la influencia religiosa, los seres humanos en el inicio de la Edad Moderna tenían la creencia de que era la Tierra el centro del universo y el sistema solar. Y estaban completamente erróneos. Eran la mayoría lo que pensaba eso. Al grado tal de que Galileo Galilei casi su vida la pierde, casi es quemado por la Inquisición católica por decir la verdad científica de que el Sol era realmente el centro del sistema solar. De igual forma sucede en la actualidad. Hay millones de personas que no están preparadas en la actualidad para asimilar las verdades científicas que vamos a revelar en este video del día de hoy. Vamos a hablar de
varios descubrimientos de la ciencia y de 2 experimentos que van a dar respuesta a las preguntas que hicimos al inicio de este video. Hace varias décadas, un médico suizo creó la cimática, y es la ciencia que estudia cómo la energía, la frecuencia, la vibración, cómo el campo da origen a la materia. Porque como era médico, se dio cuenta de que el cuerpo humano está lleno de patrones fractales y es imposible que se hayan formado por sí mismos sin la influencia de un campo. Siempre que existe un patrón fractal es la consecuencia de una causa, y esa causa es el campo de energía. Y eso tiene que ver con la frase célebre que una vez Albert Einstein, el Nobel de Física, una vez dijo: el campo de energía o el campo es la única entidad gobernante de la partícula subatómica. Aquí ya tenemos algunas pistas de las respuestas que vamos a dar en el día de hoy. Hay un experimento muy hermoso que se hace colocando limaduras de hierro, polvo de hierro, sobre una hoja de papel y se esparce al azar. Y cuando se hace ese experimento, la limadura de hierro queda de forma aleatoria. Sin embargo, si botamos esas limaduras de hierro y hacemos el experimento, pero con un cambio y colocando un imán debajo de la hoja de papel, al esparcir aleatoriamente las limaduras de hierro, ellas empiezan a reorganizarse y van a formar un patrón fractal como referencia o por la influencia del electromagnetismo de ese imán. Y va a crear un patrón fractal muy hermoso que cambia según el tipo de imán que se coloque debajo de la hoja de papel. Y ese patrón fractal nos está diciendo, nos está develando lo invisible. Todo ese mundo del electromagnetismo que es invisible va a ser revelado por una forma fractal. Eso quiere decir que la forma en que se organizan las partículas de hierro o las virutas de hierro, las limaduras de hierro, no es una casualidad. Hay un campo que les da orden, las organiza y las rige. No es la limadura de hierro que decidió organizarse así y dio ya origen al campo de energía o al electromagnetismo. De igual manera, en la cimática hay un experimento muy hermoso en el cual en una placa de metal se colocan al azar granos de arena y se someten a una vibración específica, una energía, una frecuencia, una vibración específica, y como resultado de eso se empiezan a organizar las partículas de arena y forman un patrón fractal específico. Y cuando se cambia la energía, la frecuencia y la vibración a la cual es sometida la placa de metal, por vibración se forma otro patrón fractal completamente diferente. Esto quiere decir que es el campo vibratorio, la energía, la frecuencia y la vibración quien da origen a la manera en que se organizan las partículas o los granos pequeños de la arena. ¿Y esto qué quiere decir? Esto es un experimento para demostrar cómo en la naturaleza todo está formado por patrones fractales, desde el reino vegetal al reino animal y el propio ser humano, estamos formados por patrones fractales. Pongo ahora ejemplos, varios ejemplos de todos los reinos. Si en una planta, en un árbol, si en un animal, como por ejemplo el Nautilus, o las manchas que tiene un guepardo de las nieves, o un tigre, o una cebra, y el propio ser humano tienen patrones fractales en su materia, en su cuerpo físico, quiere decir que hay un campo de energía que está dando origen a ese patrón fractal peculiar. No es el cuerpo quien generó y creó un campo de energía, sino es que hay un campo de energía, hay un campo de vida que está ocasionando con su vibración específica el patrón fractal específico que se manifiesta, que se percibe en la materia.
Y esto ya da las pistas de la verdadera respuesta. Quiere decir que realmente el campo de energía es lo que da origen a la materia. Por ejemplo, el ser humano tiene en el ojo un hermoso patrón fractal. El cerebro del ser humano es un hermoso patrón fractal. La piel del ser humano es un patrón fractal. Si la vemos ampliada, es un hermoso patrón fractal. Todo el sistema circulatorio, las venas, las arterias en el cuerpo humano es un hermoso patrón fractal semejante al que forman los árboles. Quiere decir que hay un campo de energía que está dando origen a esas manifestaciones en el cuerpo físico. En la década del 90 del pasado siglo, los institutos de medicina en Estados Unidos se reunieron y crearon la medicina holística o la medicina alternativa. Y como parte de ese nuevo movimiento que se creó a nivel, en Estados Unidos, crearon el concepto de lo que es el biocampo, lo que es en el mundo espiritual el aura de los seres humanos. En el campo de la ciencia le definieron como biocampo y se define como campo de vida que rodea a todas las formas de vida, que no es únicamente electromagnetismo. Quiere decir que ese biocampo de energía es la causa que da origen a los patrones fractales del cuerpo humano y de todos los seres vivos, tanto en el reino animal como en el reino de las plantas. Por tanto, por lógica, quiere decir que ese campo de vida es la causa y el cuerpo físico es la consecuencia. Si ese campo de energía o ese campo de vida es la causa y el cuerpo físico es la consecuencia, quiere decir que ya existíamos antes de nacer. Quiere decir que no es el feto, no es la materia, no es el cuerpo físico, no es el mundo material quien da origen a el campo de vida. Es el campo de vida quien da origen a la materia. Y es lo que también han descubierto los físicos en la actualidad. Todo el electromagnetismo del universo es el que da origen a las galaxias, las estrellas, a cómo entre ellas se relacionan, pero no es la materia la que da origen a la vida. De hecho, es ilógico. Cuando yo me di cuenta de esto y lo comprendí, así mismo me dije, es lógico, tiene sentido. No tiene sentido que mi cuerpo físico dé origen a la vida que yo soy, porque en el mundo material todo es inestable, nada es eterno, todo es no permanente. Por tanto, no tiene sentido lógico, coherente, que lo inestable dé origen a la vida, dé origen a lo que es realmente eterno. Es al revés, es el campo de vida quien da origen a la temporal materia. Desde cualquier ejemplo de naturaleza hasta nuestro cuerpo físico que nace, crece y después envejece hasta que muere y desaparece. A su vez, hay otro experimento científico que es muy importante y es irrefutable, que cambió y va a cambiar la historia de la humanidad para siempre. Pero desgraciadamente el científico que lo descubrió le está pasando lo mismo que a Galileo Galilei cuando en la época moderna descubrió que el Sol es el centro del sistema solar. Galileo Galilei murió sin reconocimiento porque en su época la humanidad no estaba lista para asimilar lo que él descubrió. De igual manera, en la década de los 90, un importante científico mexicana, la doctora Esther del Río, que ha recibido importantes reconocimientos y premios a nivel mundial, como por ejemplo ser la científico del año en el año 1994 por la Universidad de Cambridge en Inglaterra. También fue nominada o fue elegida como científico de National Geographic entre otros premios que recibió a nivel mundial. Ella empezó un proyecto a fines de los 60 del pasado siglo y se demoró casi 30 años en ese descubrimiento. ¿Cuál fue su descubrimiento? Ya sabíamos que el cuerpo humano tiene más de un 70% agua. Sin embargo, ¿cómo es posible que el cuerpo humano sea sólido y no sea agua como la del mar,
como la de un río o como la de una ameba. Y el motivo por el cual en el cuerpo humano el cuerpo es sólido es porque a nivel molecular esa agua está formando un cristal líquido, formando un clarato que es H2O37. Ella fue quien descubrió todo eso. Y también descubrió que en el cuerpo humano hay un sistema de óxido ferroso férrico. Tenemos hierro, partículas de hierro en el cuerpo humano distribuidas por todo el cuerpo humano. Y enlazados con esas moléculas de H2O37 está ensamblado el sistema de óxido ferroso férrico. ¿Y por qué esto es importante? Porque hicieron el mapa del sistema ferroso-férrico con rayos X modificados y después con un equipo más sofisticado que es la cámara Kirlian con electroimanes. Y los dos equipos, los dos aparatos científicos dieron un mapa idéntico. ¿Y qué arrojó el mapa del sistema ferroso-férrico del cuerpo humano? Arrojó que en todo el cuerpo es lineal la distribución de las partículas de hierro en el cuerpo humano o del sistema ferroso-férrico. Pero hay 7 regiones específicas que coinciden con los chakras que conocían las culturas ancestrales como la India, China y el antiguo Egipto. Y en esas regiones las partículas de hierro no se comportan de forma lineal como en el resto del cuerpo, se conforman o se comportan de forma helicoidal y crean un helicoide con torsión. Y cuando se dieron cuenta de eso, de que los chakras son reales y sí existen, y se dieron cuenta de que esa manifestación a nivel molecular, no a nivel orgánico, no a nivel celular o de órganos en el cuerpo, a nivel molecular, esa manifestación en el cuerpo físico es el testimonio, la prueba científica irrefutable que hay 7 campos de energía, hay 7 vórtices de energía que son parte del biocampo que están influyendo en cómo se distribuyen la materia en el cuerpo físico. Por tanto, eso aún refuerza el concepto o la verdad científica de que el campo de energía es quien da origen a la materia del cuerpo físico y que realmente ese campo de conciencia es el que se experimenta y puede producir y puede generar muchos cuerpos físicos para experimentarse en el mundo material como parte de su evolución como alma, como ser o como conciencia. Es la prueba científica que demuestra que existe realmente la reencarnación y que somos campos de vida eternos que somos capaces de producir disímiles cuerpos físicos. Eso fue lo que se concluyó en el experimento de la doctora Esther de Ríos. Por tanto, la mayoría de la humanidad no está preparada para asimilar ese descubrimiento, porque invalida muchas ideologías filosóficas y religiosas de hace siglos. Y esa gran parte de la humanidad, sobre todo en el mundo occidental, no está preparada aún para asimilar esta gran verdad científica. Entonces, te invito a que descubras la verdad científica y el verdadero camino hacia ser uno con el universo y su creador o Dios, como desees ponerle. Espero que este video te haya aportado muchísimo. Soy Manny Madero. Gracias por haberme escuchado.